buenos días. Me encanta incluso ver que hay tanto joven aquí en este espacio, en este recinto, para hablar de algo que ustedes saben más que nosotros. O sea, nosotros lo hemos estudiado, pero ustedes nacieron en este contexto. Nada más que quisiera plantearles algunos antecedentes. Todos usamos de manera cotidiana las tecnologías digitales para comunicarnos, para entretenernos. ¿Quién de aquí, a ver, levante la mano, no tiene un teléfono celular? O sea, si encontramos a alguien que dice que no lo usa, hasta lo vemos raro, ¿verdad? Pero eso es en realidad muy reciente. Hace muy pocas décadas, incluso yo creo que cuando sus papás todavía ni siquiera se habían conocido, las tecnologías empezaron a avanzar y en muy poquito tiempo tenemos una manifestación y una revolución tecnológica que me parece que es muy importante considerar. Y en esta perspectiva me tomé la libertad para hablarles de este asunto, de algunos antecedentes que ustedes aprendieron en sus libros de historia, pero que no está por demás recordar. Hoy día hay demasiada gente que dice que estamos viviendo en la cuarta revolución industrial. Casi todos recordamos la primera o la segunda, no por haberla vivido, sino porque la leímos y la hemos visto en las películas. ¿Cómo me dijeron que era esto? Y voy a hablar de tecnología, ¿eh? Ok. Es este. Perfecto. La primera revolución industrial fue la del vapor. Si lo vemos incluso en términos de tiempo, en muy pocos años, apenas 150 años, cuando mucho, el mundo se revolucionó de una manera absoluta y drástica. Realmente en 1784, 1800 del siglo XIX, empezaron las máquinas de vapor a revolucionar no solamente la manera de producir, sino alterar y modificar drásticamente la forma en la que los seres humanos vivíamos, nos comunicábamos, nos relacionábamos. La segunda revolución industrial, que inicia a principios del siglo de 1900, empieza a modificar incluso las pautas de vinculación y articulación con el entorno, a cambiar el concepto mismo de ser humano con la emergencia de la electricidad y con otras formas distintas en las que los seres humanos nos comunicamos. Y más o menos avanzamos un siglo en esta perspectiva hasta que el arribo del año 2000 nos llevó a lo que se conoce como la tercera revolución industrial, y ustedes son muy cercanos ya a esta revolución industrial, caracterizada por la introducción de la computadora, de los sistemas informáticos, de las nuevas formas de comunicarnos y de contactarnos. Y ahorita, en muy pocos años, llegamos a lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que es una revolución que tiene tecnologías que incluso en muchas ocasiones se escapan de la comprensión misma que los seres humanos tenemos. La cuarta revolución industrial tiene que ver sobre todo con el Internet de las cosas y con la inteligencia artificial, que cada vez inundan más nuestra forma de comprender y de entender el mundo. ¿Quién de ustedes ha oído hablar del Internet de las cosas? Bueno, Rocío, por supuesto que sí, pero les voy a poner un ejemplo. Yo hace muy poquito tiempo tuve la oportunidad de cambiar mi coche y entonces se me ocurrió comprar un coche con mucha tecnología que todavía no conozco a globalidad. Pero la primera vez que me di cuenta que esto existía es que como a los 3 días de estarlo conduciendo, de repente arranco el coche y en mi teléfono celular me dice 48 minutos para llegar a JC Bonilla, tomando Churubusco. Y entonces yo dije, chispas, este coche está poseído, o sea, algo está ocurriendo porque yo ni siquiera le pregunté, pero resulta que las cosas, mis cosas de uso cotidiano, ya están conectadas y no dependen de mi capacidad ni de la posibilidad de que yo programe las cosas
para que ellas se conecten. En los escenarios más catastróficos hay expertos que dicen que las cosas van a poder empezar a hacer su red, no sé si llamarle social, pero su red de cosas. Imagínense ustedes un Facebook donde nuestros aparatos, independientemente de nuestra voluntad, se empiezan a conectar para, no sé si platicar entre ellos, pero sí para intercambiar información y demás. Bueno, eso y la inteligencia artificial son los asuntos que están caracterizando a la cuarta revolución industrial en la que ya estamos inmersos. Esto podría ser una anécdota si no fuera porque los procesos educativos también ya están metidos en este balance y que quienes estamos trabajando en la educación superior sobre todo, debemos de tener muy claro hacia dónde esta tendencia nos está obligando incluso a cambiar la forma en que educamos a los estudiantes, pero también la forma en que debemos formarlos para que cuando terminen una carrera profesional y se inserten al mercado de trabajo, tengan todas las herramientas que les permiten conectarse a esto. Parecería que no hay gran distancia entre la tercera revolución industrial y la cuarta, salvo por un aspecto que me parece muy importante y que no podemos dejar de lado, y es que en la cuarta revolución industrial, si hay algo que es de fundamental importancia, es la comprensión de que las tecnologías tienen que estar destinadas para lograr el bienestar genérico. O sea, no es un modelo como en otros contextos y en otras perspectivas se ha planteado, donde las máquinas nos dominan al grado de que nos hacen sus esclavos y que como en la Matrix solamente servimos para hacer baterías que alimenten y que nutren una gran computadora, sino que en verdad que la cuarta revolución industrial ha convocado a líderes y a organismos internacionales a pensar en la posibilidad de que las tecnologías tienen que buscar el bienestar genérico de la humanidad y tienen que contribuir a mejores pautas de desarrollo, de análisis y de trabajo. Y por eso está nuestra idea de poder avanzar en este esquema. Estas ilustraciones solamente sirven para mostrar cómo la tecnología también ha ido cambiando la forma en que los seres humanos nos conectamos. Entonces hemos pasado a una producción cada vez más, más tecnologizada y el ámbito en el que ahorita nos estamos manejando, incluso el título mismo del encuentro, verdaderamente es pertinente porque en efecto de lo que estamos hablando hoy día es de la digitalización de los procesos educativos, pero también de la digitalización de los procesos de trabajo. Como esto ya lo platicamos, me lo paso muy rápido. Lo podemos hacer manual porque… Y no me gusta como que interrumpirme por estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es cierto es este asunto de cómo se han modificado las pautas de la producción. La siguiente, sí. Y de cómo, o sea, las nuevas fuentes de energía, los nuevos sectores de producción, las nuevas formas de organización del trabajo, los nuevos procesos de división del trabajo, digamos, marcan esta pauta distinta, ¿sí? La siguiente, por favor, ¿sí? Más adelante. Aquí me detengo tantito. Fíjense, en la segunda revolución industrial hubo un asunto que hoy día nos preocupa mucho, que fue un movimiento que se llamó ludismo. Y durante el ludismo lo que las personas nos preguntábamos era si las máquinas iban a sustituir la mano humana. Se armó todo un movimiento para evitar el desarrollo científico y tecnológico que no se pudo detener, pero digamos que desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI, la gran preocupación de las personas es si habrá máquinas que sean lo suficientemente sofisticadas como para sustituir la mano humana. Hay muchos campos de conocimiento en los que esto se ha dado y empezó por la transformación de todo el trabajo rutinario que fue sustituida efectivamente por máquinas y por robots,
tan precisos y tan sofisticados que sí empezaron a suplir la capacidad humana para poder producir objetos, materiales y demás. Pero siempre como que nos quedamos tranquilos en el hecho de que esto era muy difícil de alcanzar en el caso de actividades humanas que requerían pensamiento complejo, habilidades de procesamiento de información muy abstractas, al grado de que hubo siempre como que esa tranquilidad de que era imposible que nuestro trabajo fuera sustituido por una máquina. Más adelante, sí, por favor. Bueno, ustedes ya nacen con la tercera revolución industrial. La informática sustituye una buena parte del trabajo humano. La siguiente, por favor. Estas son las características de la tercera revolución. La siguiente. Pero, y aquí está la discontinuidad tecnológica, que es la cuarta revolución industrial. La siguiente, por favor. Donde podemos observar, bueno, la imagen de abajo de que ya tenemos la misma forma que teníamos cuando éramos primates, conectados a una computadora, no es real, O sea, porque ahora lo hacemos con un celular, entonces ya no tenemos que estar así, o sea, pero sí estamos conectados a través de un celular y bueno, con mucho debate, ¿no? Desde quienes científicos, neurocientíficos que señalan que hay un daño cerebral por el uso de las tecnologías, hasta las nuevas filosofías que señalan que los dispositivos móviles son nuestra prótesis de aprendizaje, hasta gente que habla del aprendizaje protésico, de una nueva filosofía basada en las prótesis digitales que serían nuestros teléfonos celulares, o sea, una verdadera revolución que nos obliga a pensar qué tipo de educación tenemos que proveerle a los jóvenes que tienen apostado por lo menos 4 proyectos de su vida a la educación superior. Las identidades virtuales y reales. Fíjense, yo estudié psicología y cuando yo estudié psicología hace algunos años y hablábamos de doble personalidad, que era una esquizofrenia, lo clasificábamos verdaderamente como una patología. Hoy todos tenemos por lo menos 2 identidades, una identidad que es real y otra identidad que es virtual, ¿sí? Perdone. Y otra identidad que es virtual. Todos, ¿quién de ustedes tiene redes sociales? Más bien, ¿quién no tiene? O sea, véanlo. No. O sea, todos los que tenemos redes sociales tenemos 2 identidades y en las 2 identidades tenemos un concepto de nosotros mismos que es distinto y eso hoy día es normal. Eso no es una patología porque nos movemos en un universo que nos lleva de lo virtual a lo real y nos regresa a lo virtual de una manera tan automática que estamos desarrollando, desde mi punto de vista, nuevas habilidades de organización, de trabajo y de nosotros mismos. Pero, ¿qué ocurre? Yo sé que la mayoría de ustedes que son jóvenes ya nacieron con el Internet, nosotros no. Hay teóricos que señalan que el Internet es el único descubrimiento humano que ha escapado de la comprensión de nosotros mismos. Surge como una enorme posibilidad de comunicación, pero hoy día es un espacio tan omnipresente que regula absolutamente muchas de nuestras actividades, incluso en regiones donde no hay redes, incluso en regiones donde no hay computadoras o parece que no hay infraestructura, a través de los satélites, el Internet ha invadido absolutamente todas las esferas de la vida cotidiana. Hay mucha gente ubicada más en el terreno conservador que señala que esto no puede ser y que incluso en las escuelas, como en algunas iniciativas que se están dando en Francia, los estudiantes deberían de dejar sus teléfonos celulares antes de entrar a los salones de clases porque se está perdiendo esa dimensión humana. No sé, me parece que es como pensar que bastaría como borrar todo lo que existe en la realidad para tener una escuela que sea completamente impermeable a los desafíos del entorno y del futuro, y eso no puede ser. Hoy como nunca, el Internet es una realidad. La humanidad está comunicada, las cosas están comunicadas y lo que nosotros tenemos que hacer es entender la complejidad de estos procesos
porque hablamos de digitalización y hablamos de cultura. No es la digitalización de los recursos o no es leer en PDF o no es leer en una pantalla, sino de lo que estamos hablando en este contexto es de la emergencia de una cultura digital que nos obliga a leer las cosas de manera distinta y a promover la convergencia. Los especialistas en educación le llaman literacidad, pero no es otra cosa sino que la convergencia de muchos sistemas semióticos que son simbólicos y que nos permiten entender el mundo y la realidad desde una perspectiva completamente distinta a la perspectiva que podemos observar en la vida cotidiana y en la realidad. Es decir, efectivamente el Internet es un entorno omnipresente que define muchas pautas. A veces yo me pregunto si en realidad la escuela no la hemos hecho tan artificial, negando la posibilidad y el impacto que tienen las tecnologías en la educación, al grado de que ustedes vienen comunicándose con su teléfono celular, vienen conectados con las redes, o sea, en un mundo que opera de manera distinta, entran al salón de clases y desde que los maestros los obligamos a apagar su teléfono celular, hasta que nos preocupa que están mensajeándose mientras estamos dando clase, y eso por supuesto nos ofende. No, no es cierto, no tanto, pero al grado de que tenemos un ambiente educativo que es completamente artificial y que ya rompió con la forma con la que los jóvenes se comunican, aprenden y piensan. En esta perspectiva, nos parece que si nos queda claro que se han transformado conceptos tan fundamentales como el espacio y el tiempo, también tendríamos que pensar de qué manera la escuela y el aprendizaje se tienen que transformar para que esto opere en una perspectiva distinta. La siguiente, por favor, ¿sí? Eso es lo que les comentaba, o sea, es el Internet de las cosas y la inteligencia artificial como la búsqueda del bienestar integral de todos, y es el ascenso de lo que tenemos. Yo sé que hay muchas instituciones educativas, sobre todo privadas, que tienen centros de tecnologías como pero que no son centros, son las aulas en las que los estudiantes avanzan en su proceso de aprendizaje. Nosotros todavía tenemos espacios que están desvinculados de las aulas porque no tenemos todas las tecnologías y no hemos podido generar que haya conectividad en toda la facultad. Pero en realidad, en la educación del siglo XXI, esto que tenemos en este centro debiera ser el prototipo de aula en la que los estudiantes tendrían que avanzar en su conocimiento. La siguiente. Bueno, eso es la amenaza, ¿no? El ludismo, pero ya así como en la Matrix Reloaded, para el siglo XXI, ¿no? Ya en lugar de una secretaria o una recepcionista, un robot. Pero no crean, o sea, todo eso yo creo que también forma parte de un escenario catastrófico que hay que modificar, ¿sí? La siguiente. Las nuevas tecnologías y la vida cotidiana. La siguiente, quiero llegar a esta, por ejemplo. O sea, fíjense, la ley de Moore señala que las tecnologías en muy poco tiempo bajan su costo. Cuando las impresoras 3D iniciaron su proceso de comercialización, eran verdaderamente prohibitivas en su costo. Hoy tenemos impresoras 3D que cuestan 9,000 pesos. O sea, en muy pocos años la tecnología se abarata. Los teléfonos celulares que todo mundo tiene, los audífonos que ya vi que tiene nuestro estudiante, las tabletas, cuando arrancaron su comercialización hace muy poco tiempo, eran así como un sueño inalcanzable. Hoy encontramos dispositivos que verdaderamente son asequibles por cualquier persona, pero no solamente eso. O sea, esto que estamos viviendo en el campo de la salud es verdaderamente impresionante. Tenemos hoy biopsias líquidas, por ejemplo. Una biopsia líquida no es otra cosa sino estudios que les hacen en la sangre con marcadores tumorales para indicar si su cuerpo tiene algún tumor o algún problema en su funcionamiento en esta perspectiva.
Hace muy pocos años, para poder detectar eso, había que hacer una cirugía. Se tenía que someter a un paciente a una cirugía, extraerle una parte de tejido, analizar esa parte de tejido, regresar y hacer un diagnóstico. Hoy día no es así. Hoy día hay marcadores tumorales que nos permiten hacer este tipo de biopsias sin necesidad y sin el costo que implica y el riesgo para la salud que implica abrir a una persona para extraerle un pedacito de tejido. Las pruebas genéticas para poder determinar si hay problemas o procesos de adicción, la siguiente. Y esto fue en el 2017. Las iniciativas para mejorar la cirugía abdominal, o sea, que bueno, digamos, eso también es una ventaja adicional. Las tecnologías para mejorar la planificación sanitaria y la toma de decisiones, la siguiente, por favor. La medicina personalizada, que además tiene que ver con procesos tecnológicos muy sofisticados y que cuando arrancaron verdaderamente eran de un costo impresionante y que hoy día, o sea, a partir de este abaratamiento de las tecnologías, cada vez son más accesibles a un mayor número de personas. Bueno, con las impresoras 3D, incluso la sustitución de órganos, de arterias, de venas que se pueden hacer con tecnologías, con impresoras 3D, la construcción de edificios, que en Dubái, por ejemplo, se hace con impresoras 3D y que ya no pasa por todo el proceso que implicaba un proceso de construcción, sino que son más limpias, son más baratas, son más seguras. La siguiente, por favor. Bueno, esto es en el caso de la odontología, o sea, todo lo que ocurre para desde poder hacer una impresión de una prótesis hasta el blanqueamiento dental. La siguiente, por favor. ¿Sí? O sea, estas son las tecnologías que usa la odontología moderna hoy día. No es otra cosa sino láser que permiten tener una impresión de lo que un paciente necesita con un nivel de precisión y de sofisticación más alto. Y les voy a decir a qué viene todo este asunto. Todo este asunto viene porque ustedes, que la mayor parte son jóvenes, en muy pocos años se van a insertar a un mercado de trabajo que lo que les va a pedir es que ustedes sepan hacer este tipo de cosas. Esto es digitalización del aprendizaje. O sea, la digitalización del aprendizaje no solamente tiene que ver con las cosas que podemos hacer a través de una pantalla, sino que la digitalización del aprendizaje tiene que ver con el uso crítico de tecnologías cada vez más sofisticadas para resolver de una manera mucho más coherente y mucho más efectiva problemáticas en el campo de nosotros de la salud que son inherentes a nuestro propio proceso de aprendizaje y de servicio. ¿Por qué me parece que esto es importante? Porque esto es menos dañino que usar una placa de yeso para poder obtener una prótesis de un paciente que necesita una atención odontológica profesional de manera inmediata. Y estoy muy segura que cuando esto salió al mercado era verdaderamente complicadísimo. Pero pensar en una innovación educativa basada en el crecimiento cada vez mayor del uso de estas tecnologías que tienen un impacto benéfico y que podrían contribuir en una perspectiva mucho más amplia a la salud de mucha gente, ameritaría, por ejemplo, estar pensando que en los estudiantes universitarios un eje muy importante de su desarrollo tendría que ver con un eje informático fundamental. O sea, ¿qué tendríamos que estar enseñándole a los estudiantes en el siglo XXI en el campo de la salud además, para poder cumplir con una función importantísima dedicada a generar la mejor formación humana para este siglo? Pues implicaría que todos, además de saber todo lo que tienen que saber, deberían estar desarrollando también este tipo de procesos de tal forma que esto que se conoce como la digitalización del aprendizaje tuviera que ver con esta posibilidad de que nosotros también generáramos estas aplicaciones y estas tecnologías que nos permitirían contribuir en una perspectiva más amplia a la formación y a la salud humana. Por ejemplo, estas del escaneo del cuerpo, o sea, son
verdaderamente impresionantes las cosas que se pueden hacer y que no están ya solamente limitadas a que muy pocas personas lo puedan disfrutar, sino que son tecnologías que cada vez son de mayor uso y de un uso más amplio. ¿Qué pensaría yo en esto? Que los estudiantes de cualquier carrera de la salud tendrían que saber cómo interpretar esa imagen, que los estudiantes de cualquier carrera de la salud tendrían que poder elaborar o avanzar en el desarrollo y en el diseño de este tipo de dispositivos para prevenir y para anticipar sin el dolor, sin el daño consecuente a una persona, sin el riesgo enorme a una persona de poder hacerle un diagnóstico con precisión. Bueno, si nosotros pudiéramos hacer eso y si pudiéramos transformar los espacios de clases que hasta el momento tenemos por espacios tipo clúster de aprendizaje, donde la biblioteca digital estuviera en las aulas, donde tuviéramos este tipo de tecnologías, donde pudiéramos nosotros meter a los estudiantes a hacer un modelado de lo que tienen que aprender y lo pasáramos a impresoras 3D, de tal forma que también pudieran afianzar esa parte del conocimiento. Me parece que la formación que pudiéramos proveer sería mucho más pertinente y mucho más alineada a los desafíos del siglo XXI. La siguiente, por favor, ¿sí? Bueno, las razones por las que tenemos que cambiar la educación pensando en procesos de digitalización y de innovación en este siglo. La primera, pues que estamos en medio de tecnologías disruptivas. O sea, nadie está esperando a que nosotros estemos de acuerdo o no para hacer desarrollos tecnológicos impresionantes que van a permitir también generar nuevas habilidades de pensamiento, nuevos procesos abstractos de pensamiento. O sea, nadie nos va a estar esperando para poderlo hacer. Las tecnologías disruptivas hoy día ya están y permiten incluso aprender cosas, permiten tener una cobertura mucho más amplia de atención de estudiantes, permiten generar nuevos procesos de pensamiento, permiten que quienes estamos metidos en esto no solamente nos apropiemos de un lenguaje simbólico, sino nos apropiemos de muchos lenguajes simbólicos, incluso aquellos asociados a las imágenes. El segundo, que evidentemente hay un cambio en el perfil de los estudiantes. Ustedes ya no aprenden como aprendimos nosotros. Para nosotros era la clase, la palabra del maestro, el libro de texto, la base fundamental del aprendizaje. Esto que estamos haciendo ahorita en esta conversación es tache en el siglo XXI. O sea, en este momento nosotros para poder hablar de la digitalización del aprendizaje tendríamos que estarlos poniendo a ustedes a desarrollar alguna estrategia, algún proceso de aprendizaje, alguna actividad, alguna experiencia que nos permitiera, o sea, poner y tener claridad de cómo estos nuevos procesos de lenguaje simbólico se generan y nos producen otro tipo de procesos. Hay muchos maestros que se quejan por la forma como los estudiantes aprenden. Hay muchos maestros que decimos, chispas, es que después de 15 minutos parece que se aburren. Yo sé que no es el caso de ustedes porque ustedes son distintos, pero los otros sí. Entonces, así como que ya quieren, les entra la gana de poder ver algo en su teléfono celular y demás. Pero no, lo que pasa es que no hemos entendido que los estudiantes del siglo XXI aprenden de manera distinta a la forma que aprendimos sus maestros y que tenemos que alinear la forma con la que ustedes aprenden con la manera como nosotros enseñamos para que de veras podamos potenciar esos procesos de pensamiento. Los estudiantes son más hipertextuales, los maestros somos muy lineales, los estudiantes aprenden a través de las imágenes, leen imágenes. Nosotros leemos textos y por supuesto les ponemos tache porque tienen mala ortografía, pero tienen mala ortografía porque leen imágenes, entonces no estamos evaluando la capacidad crítica de abstracción que se puede generar a través de una imagen, porque a nosotros sí nos preocupa la gramática y la ortografía, aunque ustedes puedan comunicarse a través de iconos o de figuras, etcétera. O sea, verdaderamente tenemos ahorita sí una crisis de aprendizaje, porque como mucha gente dice, tenemos planes del siglo XIX,
profesores del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. O sea, nadie puede, con tal confusión de cosas, si no nos ponemos a alinear y a entender que los procesos de aprendizaje, de pensamiento, de conocimiento del lenguaje son distintos y que es responsabilidad de los procesos educativos y de la planeación de educación poder alinear estos perfiles de tal forma que efectivamente lleguemos a tener modelos educativos o innovaciones educativas que, basadas en la digitalización, promuevan no una, sino muchas formas de leer la realidad y muchos lenguajes simbólicos. Y la otra que es clara, pues que las teorías del aprendizaje han evolucionado a tal grado que hoy nos queda claro que lo importante en un proceso de aprendizaje no es el contenido, sino que lo importante en un proceso de aprendizaje es la cantidad de conexiones que los estudiantes y que los profesores podemos generar en estos procesos de aprendizaje. Yo fui estudiante de esta facultad y cuando yo era estudiante siempre pensé que nos debían haber evaluado por la cantidad de kilos de papel que cargábamos en un semestre y no por la forma con la que nos calificaban. ¿Por qué? Porque cuando yo era estudiante, lo importante era el contenido, lo importante era la cantidad de páginas que se programaban en un semestre para poder avanzar en el conocimiento que teníamos que demostrar. En este siglo, lo importante son las conexiones. Y si lo importante son las conexiones en estos procesos o en estos nuevos procesos de digitalización del aprendizaje, los planes de estudio deberían de estar más aligerados, deberían estar ubicados solamente con contenido nuclear que los estudiantes tienen que conectar con fuentes que no solamente van a encontrar dentro de los planes de estudio, sino que tendrían que conectarlo con el mundo de la realidad, con el desarrollo científico-tecnológico, con el mercado de trabajo, es decir, en un universo de posibilidades y de conexiones que rebasa la sola posibilidad que una carta descriptiva nos ofrece, estableciendo el tipo de contenidos que tenemos que generar. La siguiente, sí. Si esto es así, me queda claro que en la escuela el aprendizaje no tiene nada que ver con el mundo de la vida de los jóvenes. Y si esto es así, también la pregunta que yo me hago permanentemente es si lo que estamos haciendo aquí efectivamente le va a permitir a los jóvenes que estamos formando insertarse críticamente en un mundo que se está transformando de manera profunda y que no está esperando que nos pongamos de acuerdo los maestros para ver si lo hacemos o no. Entonces, bueno, ¿qué teníamos que hacer y de qué manera tendríamos que repensar la educación? La siguiente, por favor. Esos son ejemplos de cómo, esas son las tecnologías disruptivas. Por ejemplo, ¿qué tendrían que ser los modelos educativos hoy día? Planear a partir de analíticas de aprendizaje, es decir, ya disponemos de las tecnologías que nos permiten determinar las rutas de aprendizaje de los estudiantes. Hoy estamos verdaderamente convencidos de que cada uno de nosotros aprende de manera distinta. Cada uno de nosotros tiene una ruta de aprendizaje distinta, pero seguimos planeando los procesos educativos como si todos aprendiéramos de la misma manera. Hoy, con estas tecnologías disruptivas, ya podemos saber cuál es nuestra ruta de aprendizaje, cuál es nuestro perfil cognitivo y a partir de ello, cuáles son los recursos digitales que pudieran ayudarnos a fortalecer ese proceso de aprendizaje. La otra tecnología, todo lo que existe de recursos digitales abiertos. Les voy a dar unos datos que me parecen súper importantes. La UNAM, esta universidad de la cual formamos parte, tiene unos repositorios digitales impresionantes. El mayor porcentaje de estudiantes, de materias reprobadas por los estudiantes, están en la parte de matemáticas, de estadística, de química y de física. O desmiéntanme. O sea, ¿quién no ha reprobado un examen de matemáticas? Bueno, quiero decirles que todos los repositorios de matemáticas que la UNAM tiene son consultados por el 16% de nuestros estudiantes. El resto son consultados por estudiantes que se ubican en otras instituciones de educación superior. O sea, los recursos digitales abiertos que están en los repositorios son gratuitos,
son accesibles, han sido desarrollados de veras con mucha inteligencia y con mucho conocimiento de cómo se aprende un contenido abstracto y nosotros casi no los utilizamos. Bueno, tache para toda la UNAM, pero los recursos educativos abiertos están en ese proceso. El aprendizaje adaptativo en el aula, que es esto que comentábamos de que cada quien tiene sus rutas de aprendizaje específicas, pero nos reencanta darles una clase teórica como si todo mundo aprendiera de la misma manera, ¿no? O sea, tenemos que trabajar el desarrollo de experiencias de aprendizaje para que el aprendizaje incluso tenga componentes lúdicos que permitan que los estudiantes se apasionen por lo que están revisando y hasta se diviertan, que una clase de matemáticas pueda ser verdaderamente una clase así creativa, innovadora, divertida, que impacte lo que nos interesaría efectivamente impactar. Bueno, esto ya son las inteligencias artificiales que merecen, así como un paréntesis para analizar. ¿Quién de ustedes vio una película que se llamó Her? Sí, o sea, hay mucha gente que se sintió muy ofendida, ¿no? Pero quiero decirles en síntesis, pues es un hombre que ilustra la soledad de una ciudad urbana del siglo XXI muy desarrollada, con mucha gente que se enamora de su sistema operativo. Bueno, puede resultar absurdo, pero en realidad no era cualquier sistema operativo, era una inteligencia artificial. La inteligencia artificial son máquinas que una vez que se programan ya no necesitan volverse a programar, sino que son máquinas autoprogramables. Incluso hay quienes las conocen como máquinas para pensar y para sentir. Es decir, te estudian y en función de tu perfil te dan respuestas críticas. De todos ustedes, díganme, ¿ustedes han tenido contacto con una de estas máquinas? De estas que sienten y que les anticipan sus preferencias y todo eso. A ver. Por ejemplo, el teléfono, igual cuando te dice a las 7 de la mañana, me dice, hay tanto tráfico de aquí a allá. O por ejemplo, en la App Store o en las búsquedas, ya te tiene como, según las búsquedas que hayas realizado, te tiene como las páginas más importantes según tus gustos. Eso es inteligencia artificial. Ya ven que no es un robot que viene y así como que no. Eso es inteligencia artificial. O sea, ¿quién de ustedes tiene Netflix? ¿A poco no se siente uno mejor con Uno dice, bueno, Netflix sí me entiende porque sabe que a mí me gustan las policíacas llenas de asesinos, seriales y todo eso, y tu mamá te regaña o tu pareja igual te cuestiona porque cómo te puede gustar eso, pero en realidad Netflix es una plataforma basada justo en este escaneo, de tal forma que, o sea, todos en una familia pueden tener la misma plataforma y cada quien tiene un menú distinto. ¿Por qué? Porque estas inteligencias artificiales tienen la capacidad de poder hacer programación de manera automática de cada uno de nuestros gustos. Bueno, si eso lo podemos hacer en el terreno del entretenimiento, mi pregunta permanente es, ¿por qué no lo podemos hacer en el terreno de la educación? Si la educación también es entretenimiento. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos un modelo educativo, una innovación educativa donde el mismo contenido pueda ser enseñado de manera diferente? ¿A poco no sería apasionante que estando nosotros así, compartiendo el aprendizaje con 60 estudiantes, con 50, con 15, con quienes sean, cada quien pudiera tener su Netflix educativo, su Spotify, ¿no? O sea, así con su lista de preferencias para ver, o sea, cómo le vamos a entrar, si empezamos por el tema 4 o empezamos por el tema 15 o empezamos por el tema 1, en función de las preferencias, de los intereses, de las habilidades cognitivas, de los procesos de pensamiento de quienes son los usuarios. ¿Qué pasaría si los maestros nos hacemos acompañar
por este tipo de procesos para hacer de la educación y de la innovación educativa acompañada con máquinas inteligentes un proceso verdaderamente innovador. Me parece que pudieran ocurrir algunas cosas. La primera de ellas es que finalmente estaríamos alineándonos a la forma como nuestros estudiantes aprenden en el siglo XXI. A mí por lo menos me parece que a veces someter a un grupo de estudiantes 5 horas seguidas en una, y se los digo porque yo tengo una clase de 5 horas seguidas, o sea, no es una hipótesis, o sea, es real. Para mí es así súper complicado porque digo, chispas, ¿qué hago con ellos 5 horas seguidas? Bueno, circo, maroma y teatro, pero con las tecnologías es mucho más lúdico, aprendizaje amigable, etcétera. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviéramos en la misma facultad, en la misma universidad, plataformas educativas que permitieran que los estudiantes no siguieran una sola secuencia rígida, monótona, bajo la premisa y la hipótesis de que tú y tú aprenden de la misma manera, cuando nos queda claro que cada quien tenemos énfasis, rutas, mecanismos, habilidades, etcétera, que nos permiten favorecer las cosas? ¿Qué pasaría si pensando en la cuarta revolución industrial y en esta enorme posibilidad de impactar el bienestar humano genérico, en lugar de sentirnos fracasados porque siempre reprobamos matemáticas o estadística o física, nos sintiéramos así con la enorme, con el enorme autoestima de que somos seres humanos inteligentes porque podemos apropiar un conocimiento abstracto solamente variando una ruta de aprendizaje distinta? Sí que hay muchos problemas, miren, y hay gérmenes de cambio que también deben de estar en el parámetro de lo que sabemos. Hay algo que hoy día se llama MOOC, que son los cursos masivos en línea. Quiero decirles que de América Latina, la UNAM es la institución que tiene más prestigio en el diseño y en el desarrollo de estos cursos abiertos en línea. Tenemos una plataforma con la que hemos sido socios que se conoce como Coursera. En la UNAM, los MOOC arrancaron por primera vez ya formalmente en el 2014. ¿Saben cuántas personas se han inscrito a nuestros cursos del 2014 al 2018? Se los voy a decir, o sea, 1.600.000 personas. Con los modelos convencionales que tenemos, hubiera sido imposible que la UNAM hubiera tocado el cerebro y el corazón de 1.600.000 personas a través de cursos masivos en línea que operan mucho con estas aplicaciones del tipo de inteligencia artificial. Ha sido posible que la gente se apropie de muchos contenidos, haciendo extensivo todos los beneficios que implica una educación superior de altísima calidad. Por supuesto que de repente los maestros pudieran sentirse amenazados, porque bueno, si una máquina nos va a sustituir, ¿dónde nos quedamos? Y hay testimonios así que son anecdóticos y que son hasta chistosos, ¿no? Por ejemplo, en Coursera, los nanotutores, o sea, porque es imposible tener un profesor para 100,000 estudiantes, hay nanotutores. Han sido desarrollados con tal sofisticación que incluso quienes están estudiando los cursos no se dan cuenta que del otro lado de la pantalla no hay un ser humano, sino hay una inteligencia artificial respondiendo de manera críticamente esto. O sea, no hay inteligencias humanas, pero sí las artificiales. Bueno, hay testimonios y ya eso se está sistematizando como un informe de investigación donde los estudiantes acaban invitando a las inteligencias artificiales a tomarse un café porque los entienden, les contestan, son chistosos, les hacen bromas, estimulan el aprendizaje, buscan otras vías. Y entonces los maestros pudiéramos decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer nosotros si los robots nos van a sustituir? ¿Pero qué creen? No es cierto. Porque los maestros en el siglo XXI somos mucho más importantes de lo que éramos en el siglo XX. Porque los maestros nos estamos constituyendo en diseñadores de contextos. Y los maestros, para poder hacer eso y para usar críticamente las tecnologías, lo primero que hacemos es hacer un diseño de aprendizaje. Es decir, a ver, está este contenido, está este estudiante y están estas habilidades cognitivas y lenguajes simbólicos que yo quiero que aprendan. Entonces, los maestros tenemos que hacer
diseño de aprendizaje para poder pensar en un modelo educativo muy innovador que de veras incida en lo que nos gustaría que los estudiantes aprendan. Pero no solamente eso, los maestros hacemos diseño pedagógico. Y cuando hacemos diseño pedagógico, los maestros generamos las experiencias de aprendizaje, los programas educativos que pueden poner en marcha todo lo que ya diseñamos para el aprendizaje. Pero, ¿qué creen? No solamente eso, porque los maestros entonces hacemos diseño comunicacional y entonces vemos qué va a ser mejor para este contenido. Un texto, un resumen, un cuadro sinóptico, una imagen, un problema prototípico. O sea, los maestros establecemos pautas de comunicación con nuestros estudiantes que no son las pautas de comunicación oral ni verbal, sino que son nuevos modelos comunicacionales asociados a la manera como los estudiantes hoy aprenden. Pero no solamente eso, los maestros hacemos diseño tecnológico, porque cuando hacemos diseño tecnológico entonces nos preguntamos, a ver, si esto es lo que tienen que aprender, si estas son las experiencias de aprendizaje y si este es el lenguaje, ¿cuál es la tecnología que tendríamos que poner en marcha para que todo esto se cumpla? Hasta ahorita los maestros vamos corriendo detrás de los tecnólogos. Entonces a los tecnólogos se les ocurre una tecnología y en lugar de hacer otra cosa, echamos la carrera para poder usarla en nuestras actividades. Los maestros tenemos que decirles a los tecnólogos qué tecnología necesitamos para que nuestros estudiantes puedan aprender ese contenido complejo que nos encantaría que pudieran dominar con precisión. Al final del día, los maestros hacemos diseño editorial, porque cuando hacemos diseño editorial, entonces sí les presentamos a nuestros estudiantes una forma mucho más amigable de cómo presentar un recurso digital. Y si hacemos un libro electrónico, por ejemplo, al hacer el diseño editorial, nos encargamos de que las cosas que tienen que ir redactadas vayan bien redactadas, de que lo que tiene que ser aprovechando los videos o los podcasts pueda estar incorporado de manera impresionante, a que las ilustraciones, los colores, vaya en su conjunto, puedan hacer que un recurso digital sea un recurso que resulte atractivo, pero que también tenga un impacto formidable en los procesos de aprendizaje. Hacia allá está avanzando la digitalización del aprendizaje y a mí me encantaría que esto pudiera ser, digamos, un elemento fundamental, porque muchas veces cuando hablamos de digitalización del aprendizaje, pensamos que son los PDFs que podemos leer en nuestros teléfonos celulares y yo no sé ustedes, pero por ejemplo, en mi caso, o sea, me resulta muy difícil leer un texto en un PDF, o sea, para mí es mucho mejor, si es un PDF, mejor lo leo en papel que en un medio digital. Pero si estoy en un medio digital, o sea, puedo tener recursos educativos como no nos habíamos imaginado. Y también quiero decirles una cosa, este Centro de Tecnologías para el Aprendizaje, y por eso verdaderamente es un honor estar aquí, este Centro de Tecnologías para el Aprendizaje en la FES Zaragoza puede convertirse en ese gran escenario donde efectivamente hagamos innovaciones educativas que impacten procesos de aprendizaje basados en el uso crítico de estas tecnologías. Y si quieren nos vamos un poquito más. Bueno, este es el ejemplo que yo les decía de cómo las impresoras 3D han bajado de precio de una manera impresionante. Los maestros aquí tenemos un proyecto que se llama los proyectos para el mejoramiento del aprendizaje. Si compráramos eso con nuestros proyectos PAPIME, verdaderamente íbamos a poder hacer cosas impresionantes considerando cómo la tecnología se abarata de una manera acelerada. ¿Sí? La siguiente. Bueno, estas son otras también que están más baratas. La siguiente. Y no por eso menos importantes. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una síntesis. En el siglo XXI el aprendizaje está cambiando. Y no es que seamos apologistas de la tecnología, no. La tecnología forma parte de un contexto sociodigital y de un contexto sociodigital que demanda y está generando una cultura digital distinta.
Y la cultura digital no solamente es saber entretenernos con el uso de un dispositivo móvil, sino que la cultura digital implica formas de pensamiento asociadas también a estas nuevas tecnologías. Y que la educación, efectivamente, para poder estar alineada con todo lo que está ocurriendo en el entorno, también debería estar alineada con estos procesos de tecnologías. La tecnología ya no es una mediación, y yo creo que eso sí es muy importante señalar. O sea, es mediación cuando pensamos que un aula virtual va a sustituir la capacidad de un maestro para impartir una clase. No, la tecnología es un contexto y es una cultura, y como cultura merece apropiarse críticamente en una perspectiva distinta. La siguiente, si quieres, para ir cerrando, quiero llegar al NOMAD. Más adelante. Bueno, estos son los países más robotizados. Más adelante. A este. Esos son nuestros estudiantes del siglo XXI y me encanta. En muchos lados se les conoce como trabajadores del conocimiento. Y antes, en el siglo XX, pensábamos que un trabajador del conocimiento era un investigador. Y en México, lo mismo que en muchos países del mundo, los investigadores son así como una élite, una casta superior, privilegiada, que incluso está en algo que se llama el Sistema Nacional de Investigadores. Pero en el siglo XXI, afortunadamente, las cosas están cambiando y hoy lo que tenemos sí son trabajadores del conocimiento. Pero un trabajador del conocimiento es alguien que puede apropiarse críticamente de un conocimiento y que lo puede transferir a una enorme cantidad de situaciones problemáticas y complejas de la realidad con una capacidad crítica como nunca antes habíamos experimentado. Un trabajador de conocimiento no basa su formación en la capacidad de conceptos que puede repetir, porque para eso está esto. Claro, sé que hay muchos críticos que dicen que ya nuestra capacidad de memoria se ha perdido. Pues sí, un tipo de memoria, por ejemplo, yo solamente me sé el número celular mío y el de mi hijo. O sea, de ahí en fuera, mi memoria, pero ya no me preocupa porque ya tengo esto. Entonces, o sea, la memoria, bueno, puede que se haya desdibujado un tanto, pero lo que sí se ha potenciado son otros procesos de pensamiento, otras habilidades críticas. ¿Qué tendríamos que hacer en este contexto? ¿O cómo podríamos imaginar que pudiera ser la educación superior? Primero, me parece un escenario desafiante todos los días. Nuevos problemas complejos, situaciones que tengan que estar conectadas con la realidad, pero que les sirvan de pretexto a los estudiantes para hacer conexiones de lo que ya saben y de lo que está por venir, pero no solamente para eso, sino situaciones problemáticas que le permitan a un estudiante detectar qué es lo que le falta aprender para poder insertarse de veras con un altísimo nivel de creatividad y de inteligencia en la solución de ese problema. Es decir, situaciones problemáticas donde los estudiantes puedan movilizar todo lo que saben, pero también puedan detectar qué es lo que no saben y lo puedan buscar con los recursos digitales que hay en el entorno. Si yo, por ejemplo, me piden que resuelva o que entienda o que movilice todos mis recursos cognitivos y los no cognitivos para entender una problemática de salud, y yo de repente me doy cuenta que yo no conozco qué es la célula, bueno, ese sí es mi caso, no el de ustedes, ¿no? ¿Qué es la célula? Entonces, tener recursos digitales para, sin interrumpir la clase, sin sentirme apenado porque por levantar la mano, oiga maestra, ¿me puede explicar qué? O sea, sin que nada eso ocurra, conectarme a la biblioteca digital, apropiarme de ese contenido, compensar esa laguna de conocimiento y seguir avanzando en una perspectiva crítica, en un modelo educativo distinto. Necesitamos estudiantes en el siglo XXI que no se conformen con lo que los maestros les dan, sino que incluso utilizando este tipo de dispositivos para poder buscar información crítica, puedan plantearle a los profesores preguntas que también constituyan un enorme desafío. Yo a veces me doy cuenta de que nuestras clases hasta se vuelven muy aburridas, porque los maestros les decimos lo que sabemos, ustedes toman nota de lo que saben, que sabemos y además imaginan que eso va a ser el examen, y como estamos aquí
para pasar un examen y no tanto para aprender, pues entonces tomamos nota, memorizamos, resolvemos el examen, nos vamos a nuestra casa y nos vamos, tache. O sea, eso ya no puede ser la educación en el siglo XXI. La educación en el siglo XXI con innovaciones digitales tiene que ser una aventura intelectual, tiene que ser un trabajo apasionante, tiene que ser el espacio donde profesores y estudiantes vengamos todos los días a establecer nuevas conexiones, a pensar en nuevos problemas, a converger alrededor de nuestros campos de conocimiento, a impactar y transferir lo que estamos aprendiendo usando esto que en la vida cotidiana lo usamos para comunicarnos, para entretenernos, para pensar, para sentir. Es decir, estamos a un paso de que todos estos procesos modifiquen sustancialmente la manera como aprendemos en las universidades. En nuestra universidad, nuestra UNAM, hay espacios de aprendizaje que son verdaderamente envidiables. En la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, hay un enorme espacio de diseño que utilizan los estudiantes de diseño para pensar problemas. ¿Y saben una cosa? Ni siquiera están sentados con una mesa, son espacios abiertos y uno va a esos espacios y los estudiantes de esta universidad, de la cual formamos parte, están sentados en el piso, están tomando notas, se paran, hay cristales para escribir, ponen las ideas, discuten, se están viendo, se mueven, usan las tecnologías de otra manera. Si van a la Facultad de Ingeniería, ustedes encuentran, por ejemplo, que en la facultad hay un aula, así que incluso una tienda comercial de computadoras ha financiado, y ahí los estudiantes de ingeniería están haciendo simulaciones 3D y están haciendo modelado para poder transferir lo que están aprendiendo en el salón de clases en matemáticas al diseño de máquinas que pueden favorecer la producción de cualquier otro tipo de cosas. Si van a la Facultad de Medicina, a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Odontología, ya tenemos espacios donde esto se está pudiendo desarrollar. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad quienes están diseñando los modelos y los programas educativos en nuestra universidad también están pensando de qué manera las tecnologías pueden contribuir a un mejor escenario del aprendizaje, toda vez que forma parte de un contexto sociodigital en el que nos movemos y en el que nuestros estudiantes definen sus propias rutas de pensamiento, de aprendizaje y de creatividad. En mi mejor escenario, o sea, pudiéramos pensar en un Netflix educativo, cada estudiante con un entorno personal de aprendizaje, convergiendo en entornos sociales donde este conocimiento se genere y donde pudiéramos aprovechar toda esta riqueza que nos pertenece porque formamos parte de esta universidad, porque en esta universidad es donde estamos comprometiéndonos a formar la mejor masa crítica que este siglo necesita para nuestro país y para las generaciones que nos vienen sucediendo. Ese, digamos, me parece que tendría que ser un proyecto de innovación educativa donde lo digital, donde el aprendizaje, donde lo tecnológico, donde lo comunicacional tengan que establecer amplios niveles de convergencia para apostarle a un proyecto educativo pues mucho más innovador, creativo y sobre todo lúdico, ¿no? Muy bien. ¿Listos? Pues tenemos unos minutos, 2 minutitos para alguna pregunta que gusten hacer. Es que aunque no crean, ahí están midiendo el tiempo del ponente. Y es así como una fuerza omnipresente que lo obliga a uno a tener que cerrar. Y también eso tiene un correlato científico. Me voy a dar ese permisito. Hay un estudio, no hablando de estas cosas, pero, por ejemplo, para ver el impacto de la espiritualidad en la decisión de las gentes, donde ponen a 2 situaciones. Una, unos niños pequeños que les dicen, mira, tienes que arrojar estos dardos a ese círculo y si le das al centro, te vas a ganar un premio. Nadie te va a vigilar, tú lo puedes hacer así solito, todo se está grabando, ¿no? Entonces los niños así primero
voltean, ven si hay algo o no, y cuando se dan cuenta que nadie los está vigilando, van y hacen trampa. Y la verdad, ponen su dardo así lo más cercano que alcanzan al centro del círculo donde tenían que apuntarle. En la siguiente sesión, a los niños les dicen, mira, vas a estar solito, pero aquí en esta silla está sentada la princesa Caramelo y hay una muñeca, ¿no? Bueno, la princesa Caramelo te va a acompañar y va a estar aquí contigo en todo este juego. Todos los niños primero la ven, voltean, la vuelven a ver y de veras se creen que alguien los está observando. Bueno, ninguno de esos niños hizo trampa porque alguien los está observando. Así me pasa a mí con el tiempo. O sea, mientras no tengo eso, digo, pues al infinito. Pero todo el tiempo estuve viendo esa pantalla, así que tuve que autorregularme como los niños autorregulan sus comportamientos y por eso terminé 3 minutos antes. ¿Algún deseo? Buenos días, maestra. Buenos días. Es un gusto nuevamente estar con usted, escucharle sus aportaciones, que nos brinda su experiencia y su propuesta para lo que es la educación del siglo XXI. Voy a hacer un anecdotario y recordar a la maestra Rocío Prieto, cuando tuvo la oportunidad de establecer un taller que era de elaboración de material didáctico de bajo costo. Recuerdo el reciclaje de las placas de rayos X en alguna época para ilustrar ahí una imagen y poder utilizar otra tecnología con la que empecé a dar clases aquí en esta facultad. Hoy, con la expectativa que usted nos presenta, se generan en mi idea nuevos crecimientos, nuevos retos de cómo poder insertarme en estas plataformas y cumplir con un propósito educativo. Muchas gracias por poner este reto ante la posibilidad directa con nosotros. Felicidades. ¿Otra pregunta o comentario? Sí. Sí, felicidades, doctora. Y bueno, muy concreto, ese es el reto de la nueva gestión. Ya la verdad es que se han hecho asomos, los proyectos PAPIME que hay, han sido esfuerzos que más que diversificados, creo que a veces dispersos. Entonces, hay un abismo entre ser diverso y ser disperso. Este centro nos ha convocado, algunos más, otros menos se han apoyado en esto, pero tendrá que ser una tarea de la próxima gestión. Digo, es una tarea del país, una tarea de la universidad, está en el plan del doctor Graue, y en el de esta gestión tendremos que pensar en una alfabetización informativa de docentes, de alumnos, tendremos que pensar en otros escenarios, de otras formas, y bueno, cada quien desde la expertez. Yo cerraría con esto un maestro en lo espiritual que dice, maestro a veces, alumno siempre. Ahí atrás había una, ¿verdad? Hola, buenos días. Mi pregunta es, bueno, para mejorar el aprendizaje con esas tecnologías, ¿desde qué edad sería conveniente pues inculcar esto o aplicarlo con los niños para que bueno, puedan aprender o puedan ocupar esas tecnologías? Por ejemplo, me parece que a los niños de quinto de primaria les habían dado como unas tablets, pero como tal a lo mejor los profesores no tenían todavía como el plan de poder utilizarlos con los niños. Entonces la pregunta es ¿desde qué edad es como lo mejor para poder incluir? Déjenme decirles que están pasando muchas cosas a todos nos gusta pensar que nuestros hijos o nietos son los más inteligentes del planeta. Y entonces, ¿cuántas fotos no circulan donde hay incluso desde bebés con una tableta, haciendo cosas en una tableta? Y son muchas leyendas urbanas. Hay cosas que son indudables. Primero, es un contexto sociodigital.
¿Eso qué quiere decir? Que lo que para una parte importante de la gente, de sus maestros y de sus papás y de sus abuelos, es todavía un artefacto fuera del contexto, para la gente que nace en ese contexto, estas tecnologías se vuelven como algo inherente. Yo cuando era niña no tuve televisión sino hasta como a los 9 años. Muy pocos niños en las zonas urbanas, sobre todo cuando nacen, difícilmente están fuera de la segunda revolución industrial y la electricidad. Es decir, todo lo que hay en nuestro entorno cuando nacemos forma parte de nuestra cultura natural. Los niños nacen en un entorno así, pero muchos papás piensan que es el artefacto y no. Lo que nosotros estamos planteando es que el artefacto forma parte del entorno y se vuelve invisible. Por ejemplo, cuando ustedes llegan, ¿quién en su casa no tiene refrigerador? Todos. Bueno, los que usamos anteojos. Esto es una tecnología, esto es una prótesis. Se vuelve invisible. En la noche, si no me quedo dormida con ellos, pues todavía los pongo en el buró. Al otro día, de manera automática, los tomo y me los pongo, sin que pase por mi pensamiento una reflexión teórica, metodológica, epistemológica, social o política de si es bueno o no usar esta tecnología. Para los niños que están ya metidos en esto forma parte de su entorno natural de aprendizaje. Incluso hay niños muy pequeños que ven una pantalla de televisión, se acercan y empiezan a pegarle, ¿no? Y no hacen nada porque bueno, es una televisión, no es una pantalla. Y porque el niño piensa que esa pantalla está descompuesta porque le pega y no cambia, o sea, no se mueve, no interactúa con él. Bueno, es parte de su entorno natural de aprendizaje. El problema es que estamos pensando que el dispositivo es la cultura digital y eso es falso. La cultura digital significa usar críticamente esto para desarrollar procesos y hábitos de pensamiento que no están asociados a entornos físicos o analógicos. Para mí, o sea, yo digo, las tecnologías son como el refrigerador, o sea, tú llegas a tu casa, abres el refrigerador y te preparas un sándwich, sin que pienses que eso es distante o es artificial o está lejano a tu contexto. Para los niños es así, pero el problema es pensar que con eso el niño se va a educar. No, falso. Lo que tenemos que hacer los educadores es que desde que los niños van a la escuela, ofrecerles las posibilidades para que ellos aprendan a establecer conexiones. Para nosotros, la pantalla del teléfono celular es una pantalla. Para ustedes y sobre todo para los niños muy pequeños, eso es una ventana. O sea, vean la enorme distancia que hay. ¿Qué tenemos que hacer? Pues que la educación tiene que favorecer con nuevas teorías psicológicas y con nuevas teorías pedagógicas una base de conocimiento para que le permita a un niño desde pequeño entender que en eso que es una ventana es posible establecer conexiones que lo puedan llevar hasta el infinito. Son otros hábitos de pensamiento y el asunto no se resuelve permitiendo o prohibiendo. O sea, no, es el entorno. A mí nunca me tuvieron que, bueno, más bien yo nunca tuve que pedir permiso para abrir el refrigerador o para usar la plancha. Los niños no tendrían por qué pedir permiso para usar o no una tableta o un celular, pero yo no utilizo el refrigerador para lavar mi ropa. O sea, el refrigerador y esas tecnologías tienen una utilidad crítica. Si esto es así, lo que hay que hacer, me parece, en los modelos educativos, es favorecer la utilidad crítica toda vez que reconocemos que eso forma parte de un entorno natural de aprendizaje, de pensamiento y de comunicación y que no basta ni prohibirle ni de dejarle, sino que lo que se tiene que hacer es generar un diseño social, comunicacional, educativo y familiar que nos permita aprovechar al máximo esto
que es una ventana, que es una posibilidad de hacer cosas, de aprender cosas, y que no necesita incluso de nuestra instrucción. Y para terminar más les pongo un ejemplo. En África, a principios del siglo XXI, se tomó la iniciativa de llevar a las comunidades más alejadas y más pobres de África tabletas en un programa que se llamó Un niño, una computadora. En un año se distribuyeron así millones de tabletas en África, obviamente maestros no preparados, infraestructura insuficiente, pero eso sí, así como los niños aquí de quinto de primaria, todo mundo tenía su tableta. Bueno, al año regresaron y se dieron cuenta que efectivamente los niños no habían aprendido ni matemáticas, ni gramática, ni geografía, pero observaron otra cosa, que había niños en comunidades alejadas en estos países que sabían jugar fútbol y cuando les dieron las tabletas no sabían las reglas del fútbol, no sabían nada de esto y empezaron a observar que los niños entendían el juego, ya hasta se habían organizado, ya tenían sus equipos de fútbol. ¿Dónde lo aprendieron? Lo aprendieron con una tableta, porque entraron a un sitio en Brasil donde encontraron niños jugando fútbol y eso les permitió entender la forma como los niños se entretienen y juegan en otra parte del mundo. Hay un informe súper interesante de Negroponte donde narra toda esta experiencia y una de las conclusiones es esa. ¿Qué constituyen esos aparatos? Ventanas. Y a través de esa ventana, en tiempo real, yo me puedo enterar de formas de vida,